Capítulo 34. Argumentaciones sofísticas. 1. Definición y división. Argumentación sofística es todo raciocinio que solo en apariencia es correcto y verdadero, pero que en el fondo es falso o incorrecto, o ambas cosas. La apariencia de verdad y de corrección puede obtenerse de buena o de mala fe. Cuando se actúa de mala fe, tenemos los llamados sofismas. Cuando el error o la incorrección se cuelan sin advertencia, tenemos los paralogismos. En ambos casos, la lógica se encarga de determinar el error o la incorrección de esas argumentaciones, también llamadas falacias. En un principio, el sofisma es el sabio, pero poco a poco fue degenerando el sentido de la palabra. En los tiempos de Protágoras, que fue en el siglo V antes de Jesucristo, los sofistas eran dialécticos, hábiles en el arte de discutir, relativistas, especiosos. A partir de entonces, se llamó sofista a toda persona que, abusando de su ingenio, hace gala de su arte de razonar y de su capacidad para defender cualquier tesis, o su opuesta. Saber rechazar los errores comunes, los sofismas que circulan en el ambiente y que se imponen a veces por la autoridad de un personaje famoso, es una de las ventajas propias del aprendizaje de la lógica. Los sofismas se pueden dividir en dos grandes grupos: sofismas de palabras y sofismas de ideas. Los primeros fallan por el lenguaje utilizado. Los segundos adolecen de alguna incorrección en las palabras, en la idea o en la estructura del raciocinio. 2. Los sofismas de palabras. El lenguaje se presta a muchos errores. Cada palabra es susceptible de admitir varios significados. Si no se ha definido antes una palabra básica en la argumentación, puede caerse en una ambigüedad en su significación o en un doble sentido. En algunos casos, las metáforas usadas dan también origen al error, y pues se toman literalmente o se amplía demasiado la comparación que expresa. Estas y otras incorrecciones se han clasificado de acuerdo con los siguientes tipos de sofismas. A. Equívoco es el sofisma que se comete cuando una palabra tiene dos significados dentro de una argumentación. El ejemplo más típico es el del silogismo cuyo término medio expresa dos ideas diferentes. El trabajo es obligación humana. La obra de arte es un trabajo. Luego, la obra de arte es una obligación humana. En este caso, no habría que confundir trabajo como ocupación y trabajo como producción humana. Hay palabras que fácilmente se prestan a argumentaciones sofísticas, como por ejemplo, bueno, educado, culto, felicidad, correcto, inteligente, audaz, etc. B. Anfibología es una ambigüedad sintáctica. Aquí no se trata de un doble sentido de una palabra, sino de toda la frase debido a una sintaxis inadecuada. El orden en que se colocan ciertos términos puede dar lugar a una imprecisión en el significado. Por ejemplo, el padre ama a su hijo por ser bueno. Esta frase puede tener dos sentidos diferentes según que el calificativo bueno se aplique al padre o al hijo. C. El sofisma llamado metáfora consiste en ampliar demasiado una comparación o tomarla al pie de la letra. Por ejemplo, Heráclito afirmó metafóricamente que nadie se mete dos veces en el mismo río. Con esto pretendió concluir que todo está en continuo devenir y que no hay nada fijo y estable. El sofisma fue rechazado por Aristóteles,
quien sostuvo que, a pesar del movimiento, hay algo estable. Si no hay un sujeto del movimiento, hasta el mismo movimiento desaparece. D. Confusión del sentido compuesto y del sentido dividido. Consiste en concluir acerca de una colección de objetos lo mismo que se afirma de cada uno de ellos por separado, o viceversa. Por ejemplo, este alimento no me hace daño, este otro tampoco, ni un tercero. Luego, todos estos alimentos no me hacen daño. El mismo sofisma puede someterse cuando se trata de medicinas, materias de estudio, actividades en un día, gastos, etc. 3. Los sofismas de ideas. Todavía se pueden dividir en dos grupos: los sofismas de la deducción y los sofismas en la inducción. Los principales sofismas de la deducción son los siguientes. A. Petición de principio consiste en tomar como premisa de una demostración justamente lo que se va a demostrar. Por ejemplo, pretender demostrar que el pensamiento es material porque es producto del cerebro. Habría que demostrar primeramente que todo lo que surge a partir de un instrumento material también debe ser material por fuerza. B. Círculo vicioso consiste en demostrar dos proposiciones, una a partir de la otra, y viceversa. Por ejemplo, demostrar que no nos podemos engañar porque Dios es garantía de verdad, y luego demostrar que Dios es garantía de verdad, porque no podemos engañar en nuestros raciocinios. Otro ejemplo común es demostrar que Dios existe por el orden del universo, y luego demostrar que el universo es ordenado porque Dios existe. C. Ignorancia del asunto consiste en arguir en contra de una doctrina o tesis sin conocerla en su significación precisa. Es clásico el sofisma de quienes rechazan la infalibilidad del Papa porque todo hombre se equivoca. Todo hombre se equivoca. El Papa es hombre. Luego, el Papa se equivoca y no es infalible. Quien conozca un poco la doctrina católica al respecto, jamás defenderá la infalibilidad del Papa aduciendo que nunca se equivoca. Esa infalibilidad solo tiene lugar cuando habla ex cátedra. D. Falacia del consecuente. Consiste en no respetar las leyes del silogismo condicional. Según esas reglas, no hay deducción correcta cuando se infiere la negación del consecuente a partir de la negación del antecedente. Por ejemplo, si Pedro tiene fiebre, está enfermo. Pedro no tiene fiebre. Luego, no está enfermo. Los sofismas de inducción son los siguientes. A. Enumeración imperfecta. Tiene lugar cuando, a raíz de una observación muy reducida, se pretende inferir una ley universal. Por ejemplo, este europeo es analfabeto. También el segundo y el tercero. Luego, todo europeo es analfabeto. Se suele cometer un sofisma semejante cuando se aducen ejemplos concretos para rechazar una ley científica. También podrían darse ejemplos en sentido contrario, y ni unos ni otros, estando en el plano de hecho, refutan una norma que, por derecho, está en el nivel de la esencia. Las excepciones se explican porque se refieren a casos que no encajan perfectamente en la esencia relacionada con la ley en cuestión. B. Sofisma de accidente. Consiste en tomar como propio o cualidad necesaria lo que solo es una cualidad accidental. Por ejemplo, este propietario es un ladrón. Luego,
la propiedad privada es un robo. Como puede notar, no hay una similitud muy grande entre estos dos últimos tipos de sofisma. De hecho, una enumeración insuficiente puede originar el sofisma de accidente. Sin embargo, nótese que la captación de una esencia podría tener lugar en un solo caso, que bien puede ser el primero. C. Ignorancia de causa. Consiste en tomar como causa de un fenómeno cualquiera de sus antecedentes. Por ejemplo, el enfermo tomó la medicina y murió. Luego, la medicina lo mató. Téngase en cuenta que, aunque la causa antecedente al efecto, no todo lo que antecede al efecto es por eso causa. La incorrección se expresa en latín de un modo conciso. Post hoc ergo propter hoc. D. Falsa analogía. Consiste en atribuir una propiedad a un objeto solo por el hecho de que se asemeja a otro que efectivamente posee dicha propiedad. Por ejemplo, las máquinas computadoras resuelven problemas rápidamente. Luego, las máquinas computadoras piensan. 4. Falacias de atinencia. En este tipo de falacia la conclusión aparentemente se deriva a partir de ciertas premisas, pero en el fondo dichas premisas no son pertinentes, no son atinentes o atingentes, no tienen una conexión lógica con la conclusión. La falacia se comete porque, dada una circunstancia especial en la que se emite este raciocinio, se logra el engaño al percibir y aceptar una relación que no existe. Un caso típico es la ridiculización de un oponente. Con ello se pretende zaherir la tesis y argumentos que emite. Esos argumentos podrían ser válidos, y el sofisma consiste en pretender quitarles validez por razones extrañas a ellos. Los principales casos son los siguientes. A. Apelación a la fuerza, o ad baculum. Este sofisma consiste en amedrentar al opositor, con lo cual suele conseguirse un supuesto convencimiento. El uso de la amenaza no es un argumento lógico, pero suele ser muy persuasivo. Se trata de un abuso de autoridad. En ocasiones basta elevar la voz y con esto el súbdito cede ante las razones que profiere su jefe. Cuando se dice que la letra con sangre entra, se está tratando de justificar este sofisma. La educación impartida en ciertos ambientes se ha reducido a la introyección de principios por la fuerza. Los psicólogos tienen una gran demanda de clientes que tratan de abjurar de ciertas ideas que recibieron en su infancia, con base en el miedo, y que actualmente ya no tienen vigencia. Lo peor del caso es que el convencimiento que se logra con la violencia puede ser real, es decir, el amedrentado realmente se convence de las razones que profiere el político, el sacerdote o el padre provisto de un garrote. Esto es baculum. En varios países ha sido necesario promulgar leyes que sancionan la violencia que se da en el seno de una familia. A la fuerza la gente ha aprendido sofísticamente que el sexo es malo y que el respeto a la autoridad implica no contradecirla. B. Apelación a la persona, o ad hominem. La expresión latina ad hominem significa contra el hombre, y se refiere a un ataque contra la persona que está argumentando, no contra los argumentos que está profiriendo. De esta manera se logra el sofisma. La incriminación contra una persona se vuelve contra su discurso de una manera falaz. Esta argucia es utilizada con frecuencia en discusiones públicas.
Un individuo pone en ridículo a su adversario, lo ataca verbalmente, y con esto el público tiende a traslapar esa descalificación hacia la tesis que sostiene la persona ridiculizada. La facultad intelectual recta conduce normalmente a un análisis del discurso que se está revisando. El sofista enfoca la atención ya no hacia el argumento mismo, sino hacia algún rasgo defectuoso de la personalidad que lo emite. Si exhibe ingenio, sentido del humor y da en el clavo, logra destrozar al contrincante y con ello también sus tesis y argumentos. C. Llamado a la piedad o ad misericordiam. Esta falacia consiste en apelar a la conmiseración o simpatía que se puede llegar a sentir con respecto a las personas que padecen injustamente una carencia. La exposición de gente abandonada, reprimida o expoliada suele mover a cierta compasión o piedad, y la mente se inclina a aceptar los argumentos ofrecidos en su favor. En los tribunales en donde se utiliza el juicio público, este tipo de argumento es muy frecuente. Puede ser que un acusado sea inocente, pero su inocencia no se prueba por la conmiseración que despierta en el jurado el hecho de que ha quedado validado en una riña. Puede ser que el salario de un trabajador sea injustamente exiguo, pero esta injusticia no se prueba por el hecho de que sus hijos estén enfermos. La misericordia puede ser una actitud muy laudable, pero no es la que tiene autoridad para dictaminar sobre la culpa o inocencia de un reo. D. Apelación inapropiada a la autoridad o ad verecundiam. En ocasiones aprobamos una tesis simplemente porque la dijo un experto en el asunto. Su autoridad en ese terreno nos mueve a aceptar sus tesis y argumentos, aun cuando en sí no tenga una base objetiva. Hasta aquí todavía no se comete la falacia ad verecundiam. Es correcto admitir las tesis de un experto aun cuando se acepta que en ocasiones también se equivocan. El sofisma acontece cuando apelamos a la autoridad de una persona en un terreno distinto al que se está tratando. Por ejemplo, la fama de un biólogo nos podría llevar a aceptar todas sus afirmaciones en terrenos en donde ya no es un experto. En este momento se incurre en el sofisma aquí explicado. Las propagandas en los medios masivos están llenas de esta falacia. Un cantante recomienda una marca de autos. Tendemos a creerle aun cuando él no es un experto en autos. He aquí el sofisma de apelación inapropiada a la autoridad. Recurrir al testimonio de un excelente literato para afianzar ciertas tesis de política es incurrir en la falacia mencionada. Aceptar una tesis moral porque la sostiene un artista de mucha fama es otro ejemplo que se extiende con frecuencia en nuestro ambiente actual. Esta falacia debería llamarse más propiamente apelación a una falsa autoridad. El caso es que, con mucha frecuencia, una persona con autoridad en un terreno suele extralimitarse y tiende a utilizar su fama en otros terrenos en donde no es experto. El efecto del halo consiste en esto mismo. Una gran personalidad va acompañada por un prestigio que deslumbra a todos hasta el grado de convencerlos de cualquier cosa. Así es como un cómico famoso puede convencer en el terreno de la moral. Un físico famoso puede convencer en el terreno de la política. Por lo que todo el pueblo dice, o ad populum. De acuerdo con algunos autores, esta falacia consiste en apelar al entusiasmo para persuadir acerca de una tesis. Generalmente se utiliza en la propaganda de los medios masivos. Asocian el producto que promocionan con el éxito, la juventud, el sexo, la riqueza.
De esta manera, aun cuando lógicamente no hay una argumentación, las razones que se esgrimen son más convincentes que la fría lógica. Así es como se logra incrementar la venta de cierta marca, cierto producto, cierta moda. El producto puede ser bueno, pero las razones que se aducen no tienen que ver con sus características, sino con las emociones del público que se inclina con fuerza hacia su compra y uso. Los discursos de Hitler frente a la juventud alemana son un ejemplo clásico de esta falacia. También se puede explicar esta falacia diciendo que se trata de un argumento basado en la opinión de la mayoría. Si todos opinan así, entonces es verdadero. Por supuesto, la conclusión puede ser verdadera, pero la razón que se aduce no es suficiente para garantizarla. La mayoría también puede estar equivocada. 20 millones de mexicanos no pueden estar equivocados. Es una falacia que circuló hace algunos años en la propaganda de un producto. 5. Refutación de los sofismas. En general, es difícil saber rechazar correctamente una argumentación sofística. Por lo pronto, no tratándose de errores manifiestos, hay que estar muy alerta para no dejarse convencer por ellos. Justamente, la mejor arma para inocular el error es utilizar una verdad que sirva como anzuelo o piel de oveja, con la cual se disminuye la estridencia de la falsedad abierta. En algunas ocasiones, el intento para corregir algo puede originar un error en el extremo opuesto. Recuérdese la lucha entre empirismo y racionalismo. Confróntese este tema en capítulos adelante. Antiguamente, cuando se acostumbraba a argumentar por medio de silogismos, el rechazo de lo falso se hacía por medio de un distingo. El adversario solía distinguir la mayor o la menor, delatando una ambigüedad o duplicidad de significados en algún término, o bien rechazando la forma o hilación del argumento. Actualmente, aunque ya no se usan los distingos y contradistingos como expresión de una refutación, siempre vale la pena fijarse bien en el sentido exacto que tiene el vocabulario empleado en el argumento analizado. Tal como se advirtió en el capítulo referente a la definición, la ausencia de una delimitación precisa de los términos da origen a innumerables confusiones. Y por fin, analizada la materia, es necesario también revisar la forma o estructura del raciocinio. Las más frecuentes fallas van en contra de las reglas del silogismo condicional, la regla del término medio, la regla de la extensión del término en la premisa y en la conclusión, que es la regla número 2. En el campo de la inducción, los más frecuentes son el sofisma de accidente y la enumeración insuficiente. Bacon llamó la atención en contra de ciertos prejuicios de su época, y de todos los tiempos, a los cuales llamó ídolos. Menciona el prejuicio de la autoridad de las opiniones que flotan en el ambiente, del propio engreimiento, como ídolo de la caverna, de las discusiones públicas, como ídolo del mercado. Más adelante, al tratar el tema de la verdad y del error, haremos notar las causas más frecuentes de este y los modos de evitarlo, en lo posible. En último caso, recuérdese que en cuestiones filosóficas, la primera autoridad es la razón y la última razón es la autoridad.